sabes, hace 8 días, ¿verdad? O ya, este es el cuarto domingo que estamos meditando sobre la vida de José, ¿verdad? Sobre la vida de este hombre de Dios, que muchas veces nosotros cuando oramos le decimos a Dios, hazme como José, hazme como Abraham, hazme como Isaac, hazme como los héroes de la fe que tú tengas, pero a veces no conoces el trasfondo, ¿verdad? No conoces las dificultades que pasaron y a veces le pides cosas que dicen por ahí no sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Entonces más bien dile, hazme un hombre conforme el corazón de Cristo, para que Él te moldea de acuerdo al propósito que ha dado a tu vida. Y decía Romanos capítulo 8, 28, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Déjame decirte algo que es una realidad. Yo lo he estado hablando con los hermanos. Dios ha diseñado un plan y un propósito para la humanidad. Dios ya tiene un plan y un propósito y estés tú dentro o no estés dentro, Él lo va a cumplir. Pero cuando tú vienes a Él, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y entras a ese reino, Dios te da propósito dentro de lo que Él ha diseñado. Te da la oportunidad que dentro de ese plan magistral maravilloso, tú puedas ayudar o tú puedas hacer algo. Y te da propósito. Pero si tú decidieras no, la verdad es que Dios no se va a detener por nosotros, ¿verdad? Él va a seguir con su plan y con su propósito. Pero estando dentro de, hay propósito para ti. Así que a mí me gustaría preguntarte, para empezar, ¿tú entiendes y sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Alguien tiene bien definido para qué Dios le llamó? ¿Cuál es su tarea dentro de ese gran plan que Dios ha diseñado? ¿Alguien sabe cuáles son sus dones y sus talentos y de qué manera puedes ponerlos al servicio de Dios dentro de ese plan que Él ha ya diseñado? No, ¿verdad? Dicen algunos. No sé, otros dicen, yo sí lo tengo ya medio claro. Otros hay más o menos. Hoy vamos a ver que Dios tenía un propósito en la vida de José, aunque él no lo lograra entender del todo. Así como Dios tiene propósito para tu vida, aunque tú no lo logres entender del todo. Y vamos entonces, hermanos, acompáñame nuevamente a Génesis. Vamos a estar meditando hoy en el capítulo 39. Génesis capítulo 39. Ve conmigo. De preferencia búscalo en tu Biblia, ¿verdad? Aquí adelante lo ponen, pero es mejor cuando tú vas directo a la Biblia. Aparte de que vas a poder saber encontrar los versículos de manera rápida y saber en dónde está cada libro de la Biblia. Cuando es en la pantalla o es aquí, pues nos quitan esa oportunidad de trabajar la memoria, ¿ok? Así que vamos entonces al capítulo 39 y antes de leerlo solamente déjame hacer un recuento de lo que hemos visto, de lo que hemos estado viendo. Y hace 8 días algo que veíamos era tocante a Jacob como padre, y veíamos que Jacob era un padre con debilidad de carácter para estorbar a sus hijos. Se escuchaba de la mala fama de ellos, se sabía lo que hacían, pero muchas veces Jacob prefería quedarse callado. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes como padres o a cuántos padres has visto que sus hijos están haciendo el mal, que sus hijos están pecando, pero por miedo, por amor, yo no sé, bueno, aunque en realidad no sería un amor real, ¿verdad? Un amor como el que disciplina y que trata que los hijos vayan por buen camino. Pero Jacob muchas veces no le decía nada a sus hijos. De hecho, recuerdan que vimos que uno de sus hijos se mete con una de sus concubinas. Rubén, ¿verdad? Se mete con una de sus concubinas, pero la Biblia no nos relata que él haya dicho nada, que se haya molestado o que le haya incomodado o que lo haya confrontado. Solamente nos dice que al final de su vida los llama a todos, ¿verdad? Era costumbre bendecir a los hijos y a Rubén le dice solamente en su lecho de muerte, tú eres el principio de mi vigor, tú eres el primogénito, ¿verdad? Eres mi fuerza, pero por cuanto subiste a mi lecho, no vas a ser el principal. Por cuanto me deshonraste, no vas a ser el principal. Pero probablemente Rubén ni pensó que ya papá no lo tenía guardado en su corazón y en el hecho de muerte se lo saca, ¿verdad? Y le dice, me deshonraste, me lastimaste. Pero en vida, Jacob muchas veces no detuvo. Cuando dos de sus hijos cometen asesinato, no lo ves riguroso, ¿verdad? Nada más les dice,
Ay, por su culpa, ahora todos alrededor me van a ver mal. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y no saben el mal que han traído sobre mi vida, pero también en las de ustedes. Pero primero pensaba en él. Pero no ves a un padre detenerse, ¿verdad? Y confrontar a sus hijos y hacerles saber que lo que estaban haciendo era algo incorrecto. Y podemos ver en la vida de Jacob que muchas de estas cosas es la que lo distinguían. Un padre, sí, en parte embustero, una familia embustera, timadora, asesinos, quien cometió incesto, como lo acabo de decir, tramposos. La familia de José era una fichita, dicen por ahí, pero tenían algo. Jacob tenía algo. A pesar de todo eso, él conocía al Dios de Abraham y al Dios de Isaac, su padre. A pesar de todo su pecado, vamos a ver que había algo bueno en la vida de Jacob. A pesar de todo su mal proceder, de sus malas decisiones, Jacob tenía algo bueno que pudo, ¿verdad? De alguna manera ser ejemplo para la vida de José. Y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer. Pero vamos al capítulo 39, solamente decirles, algunos me dirán, ¿y el capítulo 38 qué pasó? ¿Ese lo saltamos o qué? Bueno, el capítulo 38 no nos habla de la vida de José. Es un pasaje, ¿verdad? Que parece que como que no va en el hilo, pero se detiene a hablarnos un poquito de Judá. ¿Quién era Judá? Era un hermano de José. ¿Y qué pasó en ese capítulo 38? No lo vamos a estudiar, pero solamente quiero ver si sabemos o poder explicar un poquito de lo que sucede en ese capítulo 38. ¿Qué pasa en ese capítulo 38 tocante a Judá? ¿Eh? Judá se enamora y tiene 3 hijos. Ajá. Er, uno se llama Er, otro se llama Onán y el último se llama Sela. Apa nombrecitos, ¿verdad? Dices. Er, Onán y Sela. Y dice la escritura, ¿verdad? Que estos hombres eran malvados a los ojos de Dios y que Er se casa, ¿verdad? Pero Dios le quita la vida. Y después Onán, había una ley, vas a decir qué raras leyes, la ley del levirato, donde cuando un hijo moría, el siguiente hijo tomaba a su esposa por mujer y el primer hijo era tomado en nombre de aquel fallecido, pero de alguna manera era protección para la mujer. ¿Estamos? Pero este Onán tenía que llegarse a esta mujer y levantarle descendencia a su hermano, pero dice que era tan malvado que cada vez que se llegaba a ella, al momento de vertir, dice que lo hacía en tierra. Y Dios decide quitarle la vida. Y después, ¿verdad? La costumbre, pues ya fueron 2, el tercero. Y Judá le dice a Tamar, su nuera, ¿sabes qué? Que está muy chiquito, ya que crezca te hablo y pues ya, hacemos lo que se debe de hacer, el desposorio. Pero Judá no va a cumplir su palabra. Y Tamar se viste de prostituta y Judá se mete con su nuera. Cuando él se entera, dice la escritura que dice, sáquenla y vamos a matarla, que la apedreen, porque se apedreaba a las mujeres rameras, a las mujeres, perdón, que habían deshonrado, que habían cometido de alguna manera adulterio, la van a apedrear. Y entonces la mujer dice, espérense, espérense, del varón que es este báculo, yo estoy embarazada. Y Judá le había dado ese báculo, ¿verdad? Como promesa que después le iba a pagar por el servicio. Y la mujer dice, espérense. Y entonces Judá dice, más justa eres tú que yo. Más justa es. Y entonces tiene otros 2 hijos, Judá, ¿verdad? De Tamar, su nuera. ¿Ya viste el tipo de familia que eran? Judá de alguna manera le transmite a sus propios hijos lo que era su familia. Jacob, ¿verdad? El abuelito, había sembrado por generaciones una vida promiscua, una vida, pues vamos, sin principios morales, a tal punto que sus hijos reflejaban lo que esta familia venía haciendo. Y eso, que conocían al Dios de sus padres, ¿vale? Pues así muchas familias, si es, dicen, si por ahí a alguien le queda el saco, es mera coincidencia. Pero a veces muchas familias, aún estando en Cristo, siguen viviendo en un desorden moral, siguen viviendo deshonrando a Dios
y no se apegan a los principios de la palabra. Entonces es un pasaje que está ahí, ¿verdad? Metido, entrelazado, que nos muestra cómo eran los hijos de Jacob. Judá, después es el principal de todos, ¿verdad? Se convierte en un hombre diferente. ¿Y de Judá quién vino? De la tribu de Judá, ¿quién vino? David, y después de David, el Salvador Jesucristo, de la descendencia de Judá. ¿Ok? Judá significa alabanza. Pero de Judá, de ese hombre perverso, malvado, que después vamos a ver una transformación, cuando tú lees la Biblia, perdón, Dios decide traer al Salvador. Dios es especialista en de lo malo hacer algo bueno para gloria de su nombre. Así que si tú estás pasando un tiempo difícil, yo no veo por dónde Dios dé gloria, se dé gloria a través de mi vida. Si tú decides honrarle, Él va a hacer cosas maravillosas a través de ti y de tu descendencia. Pero bueno, vamos al capítulo entonces 39. Vamos a leerlo hasta el versículo 21. Así que te voy a pedir que me sigas. Y dice la escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que, mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, no ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mis ojos y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ah, qué historia, ¿verdad? Entonces, ponte a pensar en esto. En el capítulo 37 vimos algo. Vimos que José es vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero acuérdate que primero quieren matarlo. Primero quieren matarlo, el plan original es matarlo, y ahí interviene Rubén y dice: no, 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 espérense, mejor vamos a hacerlo de otra forma, ¿verdad? Vamos a echarlo a la cisterna, yo creo que esperando que se ahogara o algo, pero cuando él se va, de alguna manera, cuando él regresa, sus hermanos ya habían vendido a José. No quiero irme otra vez a la historia, pero cuando llegan con Jacob, ¿qué le dicen? ¿Tu hijo? ¿A ese tu consentido? ¿Es que le diste una túnica de colores? ¿Qué crees? Se lo comió una bestia.
Ahora, tú como papá, ¿qué sentirías que te digan de repente: "Oye, a tu hijo se lo comió una bestia"? Bueno, nada más: "Oye, a tu hijo lo mataron". Pero espérate, o sea, leemos el relato, pero luego le dicen: "Y no solo se lo comió, ¿qué te crees? Que se lo despedazó". Así que si le querías dar, ¿verdad?, un bello entierro, no se puede porque está hecho pedacitos. El Josecito quedó irreconocible. Ya no hay forma de que tú cumplas, ¿verdad?, los servicios fúnebres. ¿Te imaginas el dolor de Jacob? Su hijo consentido, porque dice en la Escritura, lo leímos, era el que amaba más, era el hijo de su amada Raquel, era su preferido a todas luces, y de repente le dice: "Mira, tu hijo está muerto, pero ¿qué crees? No solo está muerto, ya ni su cuerpo puedes ver porque está hecho pedacitos". Leemos el relato, pero no nos ponemos a pensar en lo que pudo sentir Jacob cuando le dicen: "A tu hijo lo despedazaron". Y por eso la Escritura dice que él les dice a todos cuando tratan de consolarlos: "Déjenme todos, porque con dolor voy a vivir hasta que muera. Voy a llevar el luto todos los días de mi vida, porque el hijo más amado no solo había sido asesinado, sino, según el relato de ellos, había sido hecho pedacitos". Ahora, cuando leemos el capítulo 39, yo quiero preguntarte, y vamos a notar varias cosas, pero en primer lugar, ¿puedes pensar lo que sentía José cuando de pronto empieza a tener un trato de esclavo? Porque no creas que lo pusieron, ahí dice la Escritura, no luego luego lo pusieron como mayordomo de la casa de Potifar. El primero hizo los servicios más viles, las tareas más bajas, si quieres. ¿Y qué pasaba por la mente de un joven que con su padre era tratado como un príncipe, que lo tenían, ¿verdad? ¿Cómo dirían ahí? Pues como, sí, pues como un rey en su casa, ¿verdad? El papá procurando que no se gastara sus manitas, que estuviera siempre bien peinadito, bien guapetón, bien sonriente, bien vestidito, ¿verdad? Que sobresaliera. Y de repente llegar a un país diferente al tuyo, saber que tus hermanos no te quieren, que te vendieron como un esclavo, y entonces de ser un príncipe o de tener un trato privilegiado, ahora estás haciendo las tareas más serviles en un país que no conoces y con gente que no conoces. ¿Te imaginas? Probablemente José pudiera decir: ¿y dónde está ese el Dios de mis padres? ¿Y dónde está ese Dios, verdad? Que hizo prodigios, que habló a mi abuelo, a mi bisabuelo Abraham, ¿verdad? Que dio vida o que le dio vida a la matriz estéril de mi bisabuela. ¿Y dónde está el Dios de mi abuelo Isaac? Que lo mismo, ¿verdad? Que Rebeca era estéril y hace milagros. ¿Dónde está ese Dios que ahorita vamos a ver, al cual mi padre invoca? Y dice la Escritura en el versículo, ve otra vez conmigo, vamos a irlo meditando. Versículo 2, ¿qué dice? Mas Jehová estaba, ¿qué? Con José. A ver, ¿cómo? Espérame. ¿Cómo? A pesar de la condición, a pesar de estar como esclavo después de ser como un príncipe, dice la Escritura que Jehová estaba con él. A ver, a ti cuando te pasan cosas malas, ¿a poco sigues sintiendo que Dios está contigo? ¿A poco tú cuando vives en injusticias, de repente sigues creyendo que Dios está contigo? Pero cuando lo leemos aquí dices, órale, y Dios estaba con él. Bueno, tú lo lees aquí, pero José lo sentía. Ahora, ¿quién era Potifar? ¿Alguien sabe quién era Potifar? Ya lo leímos. A quien fue vendido. ¿Quién era Potifar? No era cualquier hombre. Te lo traduzco. Era el guardaespaldas de Faraón. Y cuando tú vas a la historia, no solamente era guardaespaldas, era un hombre, era un verdugo que se encargaba de dar la pena de muerte, que se encargaba de ejecutar la pena de muerte
a los transgresores o aquellos que habían hecho algo conforme a las leyes de los egipcios. Ese era Potifar. Fíjate, lo venden a un guardaespaldas de Faraón, pero también un hombre que seguramente, yo no sé, o sea, pero cuando tú lo piensas, ¿a quién pones como de tu guardaespaldas? Y luego alguien un verdugo que se encarga de dar pena de muerte. Yo no sé el rostro que tenía Potifar, ¿verdad? Ni cómo era físicamente, pero yo creo que se apantallaba. Y de repente te llevan con ese, y ese está sobre tu vida, y tú tienes que creer que Dios está contigo, como que está cañón, ¿no? ¿Qué más vamos analizando un poquito más? Vamos a ver en este pequeño relato qué cosas también nos dice la Escritura, pero pásate conmigo al versículo, bueno, en el versículo 3 que leímos, y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahorita vas a entender por qué te estoy diciendo esto de Potifar. Pero dice la Escritura, y vio su amo, o sea, Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con él. Fíjate, la Escritura dice, a pesar de que fue odiado y vendido como esclavo, Jehová estaba con él. Y después dice, y no solamente Jehová estaba con él, su propio amo Potifar se daba cuenta que Jehová estaba con él. Potifar podía ver algo diferente en José. Potifar podía ver una presencia o algo, porque obviamente él no conocía al Dios de los hebreos, pero podía ver algo diferente en José, y él podía pensar que en medio de todas las deidades que tenían, había una deidad especial que estaba sobre la vida de José, el siervo hebreo que le habían llevado. ¿Cuál sería el Dios de esos hebreos que hacía tan diferente a ese jovencito? Que tal vez Potifar no sabía que era tratado como un príncipe, pero ahora un esclavo. Pero ¿cuál sería el Dios de ese hombre que Potifar, un verdugo, podría darse cuenta que un Dios superior estaba con José? Fíjate lo que dice la Escritura. Probablemente José decía, Dios se me olvidó. Y si tenía grandes propósitos, ¿dónde está mi sueño? ¿Se acuerdan qué soñaba José? ¿Cuál era su sueño? Que todos sus hermanos iban a servirle a él. Entonces imagínate que te lleguen allá y todavía poder decir, pero Dios está conmigo. Él no se daba cuenta. Pero Potifar veía a José y sabía que un Dios superior estaba con él. Vamos a seguir leyendo. Y fíjate el versículo 5, pon mucha atención. Y aconteció, bueno, le entrega todo, dice a Yojas, versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y les servía. Fíjate, José halla gracia a los ojos de Faraón. Y entonces Potifar le hace mayordomo de su casa. A ver, pregunta, ¿qué es un mayordomo? Es el que te lleva todo, ¿va? Dicen, pasa es que yo no soy rico, pero los ricos le pueden decir, ellos tienen sus mayordomos, son los que llevan las llaves, los que llevan muchas veces hasta las cuentas de casa, los que tienen control de todo, ellos saben dónde se abre aquí y acá, y el mayordomo tiene el control, o sea, es el que está a cargo de toda la casa de ese. Y entonces dice la Escritura que Potifar se da cuenta que había un Dios diferente en José o en la vida de José, y no solamente, ¿verdad?, haya gracia en sus ojos, sino que Potifar decide ponerlo como mayordomo de toda su casa. Vamos a seguir leyendo con calma y dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué dice? Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Qué dice? A causa de José. A ver, espérame. José está como esclavo. Potifar se logra dar cuenta que el Dios de José es diferente, le da gracia y le pone por mayordomo de todo esto. Potifar se enriquece más, Dios le bendice más. El que se daba cuenta que traía bendición José era Potifar, pero pregunta, ¿José se sentía como la fuente de bendición? ¿José podría sentirse realmente bendecido y que Dios estaba con él?
cuando a través de su trabajo, de su sacrificio, el enriquecido, ¿verdad? Y el que sacaba provecho era otro y no él. ¿Cómo te sientes tú, verdad? Cuando estás haciendo algo para otros y todos dicen, ay, gracias, pero tú dices, pero para mí no me da resultados. De veras, Dios está conmigo porque cuando le ayudo a alguien, Dios lo bendice y a mí nomás no me bendice. O sea, yo lo pienso, yo trabajo y trabajo y el Señor nomás no, pero alguien me dice, oye, échame la mano en mi trabajo y ese día vende re bien. Así como que no me cuadra, Señor. Pero Potifar se daba cuenta que tenía la fuente de bendición. Potifar sabía que en José tenía su minita de oro. El que no se daba cuenta era José probablemente. Pero Potifar sabía que la mano de José hacía que su hogar fuera bendecido en gran manera, más de lo que anteriormente lo había sido. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo al final dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Oye, qué conchudo, ¿ah? Ya no se preocupaba de nada más que de comer. Y todo lo demás, el trabajo se lo hacía José. Y Potifar se daba cuenta de eso. Vamos a seguir leyendo. Y era José, a ver, fíjense lo que dice aquí. Y era José de hermoso semblante. ¿Y qué más? Y de bella presencia. Ahora vamos a pausar tantito aquí. Pregunta. A todas luces se ve que José era muy diferente a todos sus hermanitos. ¿Cierto o no es cierto? A todas luces se veía que era un hombre completamente diferente. Incluso más adelante vamos a leer que cuando esta mujer, ¿verdad? Le dice, yo puedo ser tu sugar mami, aquel le dice, no, espérate. Bueno, es que ahora dicen así, ¿verdad? Le dice, no, espérate, porque no puedo pecar contra Dios. A ver, pregunta. ¿Y de dónde José aprendió a honrar a Dios? Si dos de sus hermanos eran asesinos, el otro se mete con la concubina de su padre. Sus hermanos son tramposos, casi todos. El Judá también ya mostró lo suyo. ¿De dónde aprendió José a honrar a Dios? ¿De quién? ¿Pero cómo era Jacob? Ok, yo creo, dice ahí, yo creo que le contaba las historias. A ver, acompáñame rápidamente ahí a Génesis, capítulo 30 y... A ver, capítulo 32. Génesis, capítulo 32, sin que pierdas el capítulo 39. Del versículo 26 al 30, capítulo 32. ¿Ya estás ahí? Ahora, déjame decirte que Jacob fue, fue siendo transformado por Dios. Sí era un tipo de hombre, pero Dios lo fue cambiando. Mientras Jacob más envejecía, más se acercaba a Dios, más confiaba en Dios, más permitió, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso transformara su vida. Y esto tuvo un suceso, algo que marcó la diferencia en la vida de Jacob y está en este capítulo. Versículo 32, el que sabe la historia, si no después la leen completa. Y dice el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Después lee la historia. Pero hay un momento en que Jacob tiene un encuentro con el mismo Dios. Y a causa de su insistencia por no dejarlo ir y seguirlo, llega un momento en que le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Dicen algunos el que usurpa. Yo ya alguna vez hice una prédica respecto a eso, ahorita no es el tema, pero Dios le dice, pues ya no vas a ser más Jacob, ahora vas a ser el que lucha con Dios. Y no en el sentido de que él peleaba con Dios, ¿verdad? Sino en el sentido que ahora Dios luchaba a su lado.
El que persevera con Dios. Ese es el nombre. Le dice, ya no vas a ser más Jacob, al que tienen por timador o engañador. Ahora vas a ser el que lucha al lado de Dios, el que persevera con Dios. Pero hay otro suceso. Acompáñame ahí mismo en Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 15. Del 1 al 5, perdón. No quiero leer todo, pero recuerda que llega un momento en que Labán, ¿quién es Labán? ¿El suegro de quién? De Jacob. Ok. ¿Y qué le hizo Labán a Jacob? ¿Cuántos años lo hizo trabajar? ¿Cuánto? 7, 14, 21. ¿Quién dice? ¿Quién da más, quién da menos? El chiste es que lo engaña y lo hace trabajar muchísimos más años de lo que era, ¿vale? Y él cuando se va porque ya no aguanta la injusticia, el que había practicado injusticia ya no aguanta la injusticia, se va, pero el suegro va con sus dos hermanos a perseguirlo y Jacob se encuentra en una encrucijada. Por una parte, su suegro y sus hermanos lo están persiguiendo para quitarle la vida, porque se llevó a sus hijas y a sus nietos. Bueno, le decía a mis hijos, dice, te has llevado a mis mujeres y a mis hijos. Y por el otro lado se iba a enfrentar o se iba a encontrar con Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Y qué le había hecho Jacob a Esaú? Se le ganó la primogenitura y acuérdense que Esaú quería matarlo. Entonces, por un lado viene el suegro y los hermanos con todo. Y hacia donde va está Esaú y él en su pensamiento dice, ahora sí me va a dar muerte y no solo a mí, me va a matar a todos mis chiquillos. Pero vean cómo era Jacob, ¿eh? Pongan atención al relato. Primero manda a los hijos de las esclavas, después a los hijos de Lea y al último se queda con José y con Benjamín, ¿no? Dice, si me los matan, que me maten primero a todos estos. Resulta que en eso, y lee la historia, ¿verdad? Pero vamos a leer qué sucede después de que Dios lo libra, que Dios lo ayuda. Y mira, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Perdón, esto es antes de que se va a encontrar con Esaú. Y dice, y haz ahí un altar al Dios que te apareció. ¿Cuándo qué? Cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, fíjate, algo aquí que leemos así, pero que tiene mucha relevancia. Entonces dice que Jacob voltea a ver a su familia y a todos los que con él estaba. ¿Y qué les dijo? Quiten, ¿qué? Los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden su vestido. Y levántense y subamos a Betel. Fíjense, aquí dice algo. Y voy a hacer ahí, ¿qué? Altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob le escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Te decía, ¿de dónde aprendió José a honrar a Dios? Mira, hermano, Jacob tiene un montón de defectos, pero si algo es real, que hubo un momento en su vida que él decidió sinceramente seguir al Dios de sus padres. Hubo un momento crucial que él como varón dijo, ¿saben qué, familia mía? Me dejan toda su idolatría y vamos a servirle al único Dios verdadero. Me sacan todas sus cosas feas que tienen y vamos a hacer altar al Dios que hasta el día de hoy nos ha librado. ¿Se dan cuenta? Y José vio eso en su padre. La pregunta para ti es, ¿tus hijos son capaces de ver eso en ti? ¿De veras tus hijos ven en ti un hombre, una mujer de Dios? Un hombre, una mujer que tendrá miles de defectos, pero que algo sobresale. Buscan el rostro de Dios con pasión. Porque aunque su familia era bien malvada, una familia disfuncional, lo que tú quieras, José
pudo ver a su padre levantando un altar a Dios y rechazando y renunciando a la idolatría que estaba impregnada en esa sociedad. Y eso hizo la diferencia en José. Y cuando tú piensas que era el preferido, seguramente vio muchas veces a su padre adorar a Dios y levantar altar. Y eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de José. Por eso cuando llega ante Potifar, ¿verdad? Él puede ver algo diferente y puede ver que Dios estaba con él, porque realmente los principios y las convicciones que tenía José en un punto, a pesar de todos los defectos de su padre, logró ver que era un hombre temeroso de Dios. ¿Pueden ver eso nuestros hijos en nosotros? Seguramente ven tus defectos, hermanos, sí, pero hay algo que prevalece. Un hijo es capaz de darse cuenta cuando su padre o su madre buscan sinceramente a Dios y cuando lo hacen por hipocresía o por mentira o por conveniencia. Pero José veía a su padre honrar sinceramente a Dios y vio que un punto en su vida dijo: ya no más deidades, ya no más ídolos, sino solamente el Dios de Israel. Y eso fue la influencia que que Jacob le dio a José. Y cuando llega a casa de Potifar, este José, a diferencia de todos sus hermanos, es un hombre ejemplar. Y por eso Dios estaba con él, porque a pesar de todo lo que estaba viviendo, a pesar de que sus hermanos le muestran que no lo quieren, a pesar de que es vendido como esclavo, él sigue en su corazón decidido a honrar a ese Dios que su padre le enseñó. ¿Sí se dan cuenta la influencia que podemos tener como padres? A pesar de tus defectos y errores, la influencia que puedes dejarles cuando tú eres sincero buscando a Dios. Pero por el contrario, cuando no lo haces, no creas que los engañas. Ellos tarde que temprano te van a reprochar y te van a decir: tú no buscabas a Dios con sinceridad. No es cierto. Pero si lo hacías con sinceridad, lo van a reconocer incluso cuando tú no estés. Esa era la diferencia que Jacob había dejado en la vida de José, su hijo amado. Vamos a regresarnos entonces, voy a apurar, ¿verdad? A Génesis capítulo 39. Ahora, no solamente Potifar logró ver a Jacob guapetón y de bella presencia. Es más, la Biblia dice que la sonrisa hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces, muchos no estamos feos, es que no sonreímos. Pero él tenía bella presencia. La Biblia, ¿verdad? También nos hace saber que Dios nos hace ser de bella presencia ante los demás cuando está con nosotros. Potifar vio que Dios estaba con él. Tenía una bella presencia, algo bonito, algo antojable. Tanto que le confió toda su casa. Pero ¿qué crees que alguien más le echó los ojos también? ¿Quién le echó los ojos al Josecito? La esposa de su jefazo. La esposa de Potifar ve su hermoso semblante y su bella y agradable presencia, y entonces varias veces trata de seducirlo. Pero pero José decide no pecar contra Potifar. ¿Cierto o no? Y uno podría decir: vientos, José. Nos van mensajes motivadores como: el Dios te bendice sobremanera, te va a recompensar, vas a tener cosas poderosas sobre tu vida. Ajá, sí, te echaron a la cárcel. Vas a ser recompensado grandemente, una doble unción. Y espérame, ¿no le pasó eso a José? Honralo y él te va a honrar. Y decimos textos así, que son verdades, pero no siempre acomodadas a como nosotros las queremos. Claro que Dios estaba con José. Ahí la escritura dice, hasta su amo se dio cuenta. Tal vez el único que no lograba percibirlo era él mismo. Pero cuando él decide no pecar contra Dios, porque ahí dice, mira, vamos a leerlo. Hay tres cosas al menos por las que José decide no pecar contra, no meterse con esta mujer. Versículo 8, vamos a leer: y él no quiso, y dijo a la mujer:
de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino tú, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría qué? Hay dos cosas, son al menos tres, pero dos cosas bien marcadas. Él no pecó, en primer lugar dice, no quiero pecar contra Dios. Yo sé que mi Dios no me pide ser un inmoral. ¿Y sabes qué, mujer? Tampoco quiero pecar contra tu esposo, porque me ha tenido la confianza para dejarme todo a su cargo y no lo voy a defraudar. Y la otra más importante también, José no estaba dispuesto a pecar en contra de sus convicciones. Él estaba convencido que eso no era correcto. Y ojo, hermanos, él no tenía la ley de Moisés todavía. Pero él decide no pecar contra su convicción. Él decía, esto no está bien y no voy a pecar contra Dios ni contra mi amo. Y de ninguna manera voy a pecar contra lo que yo sé que no es correcto. Ahora, hermano, no siempre cuando decides obedecer a Dios te va a ir bien. Porque los mensajes hoy en donde tú obedeces a Dios y Él te va a recompensar y te va a ir todo bien y no, a veces no es cierto. Mira, José no pecó contra Dios y el pago del ser humano fue meterlo a la cárcel. Y uno podría decir, ¿y Dios? ¿Qué onda si te honré, no pequé contra ti, no hice lo que no debo de hacer y así me pagas? O sea, ¿eso es justo, Señor? Que yo decida no pecar contra ti y tú en lugar de defenderme y tú en lugar de estar delante de mí, les dejas que me echen en la cárcel. No es justo, Señor. Me mantuve firme ante lo que tú me has dicho en tu palabra. Y así me estás pagando. ¿Permites que yo sea tratado como un injusto? ¿Cuántas veces tú no pecas contra Dios y no pasan cosas buenas y cuál es tu reacción? Ay, gloria a Dios, Señor, qué bueno, soy más que vencedor. Ahí no dices eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dices, ¿de veras estás conmigo? ¿O soy el único que a veces le pasa, la verdad? ¿De veras, Señor? O sea, no estoy dispuesto a no pecar y no lo hice y así me pagas. Pero dice la Escritura que a pesar de todo, Dios estaba con José. Dios era fiel y estaba con José, pero José no se lograba dar cuenta tal vez que todo ese proceso lo llegaría a ser el hombre que Dios quería que fuera. Pero José tal vez no se daba cuenta que el propósito, leímos en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme su propósito. Y José tenía un propósito y todo lo que le estaba pasando lo iba a usar para bien y lo iba a engrandecer. No me voy a adelantar, ¿verdad? Pero lo iba a engrandecer. Pero primero tenía que pasarlo por fuego. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Ya les dije que Potifar era el guardaespaldas de Faraón, pero también era un verdugo. ¿Por qué no mató a José? Y ya. Dicen por el propósito de Dios. Hay otra cosa, pero ¿por qué no lo mató? O sea, no era cualquier hombre, te dije hace rato. Él ejecutaba pena de muerte. O sea, en pocas palabras, él se encargaba, ¿verdad?, de aplicar justicia a los que violaban la ley. Y José, según el relato de esta mujer, no había hecho cualquier cosa, ¿eh? Quería meterse con su esposa. Quería deshonrarla, ¿no dijo eso la mujer? Y dice que cuando Potifar oye, la mujer sigue con el mismo relato. Y dice que Potifar se enoja, pero mucho. Y entonces avienta a José a la cárcel. ¿Y por qué no lo mató? ¿Se han preguntado por qué no lo mató? ¿Mandé? Los planes de Dios eran, pero hay una razón más,
sabía que la presencia estaba con él, era parte. Ay, Potifar conocía a su esposa y conocía a José. Ahí te van otras palabras. Él, José daba buen testimonio. Él sabía la clase de chamaquito que era aquel hombre. Y al no darle pena de muerte, lo que está demostrando es que no le creía del todo a su esposa. Es más, que no le creía. Pero ¿cómo iba a ser visto Potifar ante la sociedad? Que un chamaquito hebreo trató de deshonrar a su esposa y era la palabra de su esposa y de los de casa, porque ya les había pasado el chisme, contra José. Y el enojo de Potifar, yo no sé si fue como ya se me va mi minita de oro, o fue el enojo contra la mujer como decir, tú fuiste la que estaba ahí de cascos ligeros, pero por tu culpa tengo que hacer algo contra José y sabes que no lo voy a matar porque yo sé quién es ese muchacho, pero se va a ir a la cárcel. Y esto nos habla cosas importantes. A veces tú ante la injusticia por quedar bien con los demás, prefieres, ¿verdad? Seguirle al hilo a los que están en lo incorrecto. Y así Potifar. Es que el peso, imagínense de todo ahí, él era el guardaespaldas y que le dijeran, mira, ahí está el que quiso tomar a tu mujer y ahí está paseándose en tu casa como si nada. Pero imagínense, Potifar no le cree y la muestra está en que aun siendo un verdugo, alguien que aplicaba la pena de muerte, decide mejor salvarle la vida a José y lo echa en la cárcel. ¿Ya entendiste por qué lo echó en la cárcel? Cobra más sentido, pero muestra cómo incluso Potifar, a pesar del cuento de la esposa, de su mujer, él sabía que Dios estaba con José y que José honraba a ese Dios que lo hacía tan diferente y por causa del cual lo había bendecido sobremanera. Ahora ya voy a ir terminando, hermanos. ¿Ya quieren que terminemos? Ahora, hay unos principios, ¿verdad?, que yo apunté y me gustaría que los meditemos rápidamente y tal vez los guardes en tu corazón. Hay varios puntos importantes o principios que resaltar. Mira, cuando todo va bien, es realidad, ¿eh? Tenemos éxito, somos más tentados a pecar contra Dios. ¿No ya iba todo bien aparentemente para José? Pero cuando todo marchaba de mejor forma y estaba siendo exaltado, ¿verdad? En esa casa, llega la mujer y lo incita a pecar. Mira, hermano, cuando tú tienes tiempos buenos, tiempos de éxitos, aguas, porque el diablo es tentador. Y te va a buscar tentar por todas para que tú caigas y deshonres a Dios. Otro punto importante es que para resistir la tentación debemos estar firmes en Dios, en su palabra, en sus principios morales y tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos pide. Mira, la Escritura dice que la tentación está a la vuelta. La Biblia dice que somos tentados, pero dice cuando tú seas tentado ni siquiera digas que fue de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que tú eres tentado de tus propios deseos carnales. Así que hermano, para resistir la tentación como lo hizo José, tú tienes que estar firme en lo que sabes que Dios te ha pedido. Tienes que tener convicciones espirituales firmes para no pecar contra Dios, como lo hizo José. Otro principio, permítanme, ya me volteé. Otro principio es que para resistir la tentación debemos evitar todo estímulo visual y verbal, como José, hermano, cuando el pecado te llame, mejor échate a correr.
Piénsenlo, dice que debes evitar todo estímulo visual y verbal. Oye, la mujer no se presentó a José así nada más. Ese presentó, dirán por ahí, como Dios la trajo al mundo. Pero dice la escritura, pon atención, mira, en el versículo 10, de ahí del capítulo 39. Permíteme tantito. Em, Versículo, bueno, vamos a leer 10, 11 y 12. Dice, hablando ella a José cada día, fíjate, verbal, estímulo verbal. Y hablándole ella a José cada día, ¿y qué hacía él? Y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo tomó por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y corrió. Fíjate, él evitó que sus ojos le ganaran. ¿Sí te das cuenta? No solamente el diablo te va a tentar a través de lo que te quiere decir, no solamente va a querer endulzarte el oído, va a procurar que visualmente tú también caigas en el pecado, ¿vale? Pero juntamente con la tentación, dice la escritura, te da la salida. Este ya es un problema, antes era más de los hombres, pero hay hasta las mujeres. Mira, cuando estés viendo la tele y va a pasar el pecado, ahí tienes la salida y tienes el control al lado. Así que si tú ves cosas que no debes de ver, no digas que fuiste tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, pero sí te da la salida. Y visualmente tú debes de huir de la tentación que el diablo te pone para pecar, ¿vale? Dice también otro principio, dice, algunas personas ceden al pecado, a la lujuria, a las tentaciones, por miedo al rechazo y por miedo a perder la posición. Ahora piénsalo, José estaba en una encrucijada. Si se metía con la mujer, iba a tener un trato preferencial un buen rato hasta que Potifar se diera cuenta. Por el otro lado, si decidía meterse con la mujer, Potifar seguramente le quitaba la vida y no iba a estar a cargo ya más de sus cosas. Pero al pobre José no tuvo tantas opciones, porque si no hacía una o la otra, al final iba a terminar echado en la cárcel. Pero tú y yo muchas veces sí tenemos la oportunidad de salir. Pero a veces no quieres salir de tu pecado, hermano, por la posición, porque te da privilegios, porque te trae cosas buenas, porque te trae recursos monetarios. Y entonces prefieres no renunciar a tu posición y seguir en el pecado. Es que ese trabajo está muy tentador, hago muchas cosas malas, ¿y por qué no sales? Por mi posición, yo soy el jefe de todos. Y aparte me dan un buen billullo. Y tú prefieres guardar tu posición que honrar a Dios. Así que aguas con eso. Y el último principio, cuando decidimos honrar a Dios, ojo, porque esto es real, podemos perder para con la gente. Pero nunca, hermanos, nunca para con Dios. Y tarde que temprano, Él te va a exaltar. Pero tenlo en mente esto, cuando tú decides no pecar contra Dios, a veces vas a perder con la gente. Y a veces vas a experimentar que todos se alejan de ti y que nadie te ve con buenos ojos y que nadie, ¿verdad?, le gusta estar contigo porque tu brillo espiritual, vamos a decirlo así, tus convicciones sinceras para con Dios hacen que pierdas con la gente y que te rechacen o incluso estén dispuestos a hacer algo en contra tuya. Y quiero terminar con este texto, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Sí estamos ahí? Miren lo que dice la Escritura. Para que sometida a prueba tu fe, entonces quiere decir que Dios sí pone a prueba nuestra fe. Dice, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el cometido, hermano tuyo y mío, sea que cuando Cristo se manifieste nuevamente corporalmente, tú y yo seamos exaltados y nuestras cabezas sean levantadas, porque a pesar de las pruebas y dificultades, decidiste honrar a Cristo. A pesar de la tentación, a pesar de la tribulación, a pesar de las injusticias, dice que tu fe sea hallada preciosa, para que cuando llegue el momento debido, tu cabeza sea levantada y tú seas exaltado por el mismo Dios. Yo te invito a que pienses todo esto, hermano. Leemos las historias de los hombres de la fe, pero cuando las analizamos nos damos cuenta que llegar a ser ese tipo de hombres o mujeres les costó prueba, les costó injusticia, les costó odio de parte de otros, pero al final lo que los hizo tan diferentes es que dentro de ellos, en sus convicciones, no estaban dispuestos a pecar contra su Dios. Y yo te invito a que esas sean tus convicciones. No sé qué estés viviendo, no sé tus pruebas, no sé tus dificultades. Bueno, de algunos sí, pero de otros no. Pero lo que sí puedo decirte es que si tú decides honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Tal vez no al momento que tú esperas. Tal vez tengas que pasar injusticias, tal vez tengas que pasar dificultades, tal vez tengas que ver cómo todos se alejan de ti, cómo todos empiezan a odiarte. Pero a pesar de todo eso, Dios va a estar contigo. ¿Te parece si hacemos una oración? Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana por hablar a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tenemos de venir y cantarte, de venir y exaltar tu nombre, de proclamar con nuestros labios lo que sentimos en nuestro corazón y de aquello que estamos convencidos, de que tú eres nuestro todo, que queremos, Padre, ser una ofrenda agradable para ti, que queremos pasar nuestra vida honrándote y bendiciéndote. Pero también te quiero dar gracias por tu palabra, porque es a través de ella que tú nos transformas, que tú nos conviertes. Dice la misma Escritura que la ley es perfecta, que hace sabio al sencillo, sabio al que no tiene conocimiento. Pero también dice que es tu palabra la que nos libra de nuestros pecados ocultos. Si hay pecados ocultos en nosotros, ayúdanos a apartarnos de ellos y a darte la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Si alguno de mis hermanos está pasando por tiempos difíciles, por dificultad, por ansiedad, tal vez por un desánimo muy fuerte, yo te pido que hables a sus corazones y que ellos puedan recordar que no hubo hombre de Dios que no pasara tantas dificultades tan duras y tan difíciles. El mismo Cristo, nuestro Salvador, nos dejó el ejemplo. Él sufrió a causa de la justicia, a causa de su justicia, pero fue exaltado hasta lo sumo y hoy está a la diestra del Padre, mostrando que todo poder le ha sido dado. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.